Esto es El Consejo, el espacio empresarial y de negocios de Código Magenta y la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, donde se discuten los temas que realmente importan. Y hoy pues, estamos de manteles largos porque Código Magenta y la NEI hablan con un personaje que fue fundamental para definir lo que es el México de hoy, que participó en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en el 94, que participó en la creación del TEMEC y que hoy tiene una opinión muy significativa de cuáles van a ser los grandes retos y las áreas sensibles de la revisión que va a venir del Tratado de América del Norte para el 2026. Bienvenido, Kenneth Swift Ramos. Muchísimas gracias, es de verdad un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Ken, yo quiero empezar primero por una pregunta que creo que nos va a abrir mucho la conversación, que es, con tu expertise y desde tu punto de vista, ¿cuál debe ser la actitud del gobierno mexicano para entrar a la negociación y a la conversación de lo que va a ser la revisión del TEMEC en 2026 con Estados Unidos y Canadá? Sí, mira, por supuesto, la llegada de Trump al poder en Estados Unidos pues establece una serie de retos muy importantes, no solo en la parte comercial, pero también en la política exterior, en la relación en general entre México y Estados Unidos. Va a estar en primera fila el tema de migración, el tema de seguridad y fentanilo. Ya está Trump tratando de mezclar la discusión comercial a través de la amenaza de incrementar los aranceles con los avances que pueda haber en el diálogo y negociación en materia de inmigración y de seguridad. Entonces, sin duda es un entorno complicado. Si a esto le añades que en Canadá también hay turbulencia política y un probable cambio radical en términos de la política canadiense con la llegada del Partido Conservador, pues Sí. tienes digamos, entorno bastante complejo. Yo creo que lo esencial para el gobierno de México de entrada es analizar diversos escenarios posibles, es decir, dentro del ruido político que estamos escuchando de Estados Unidos, qué amenazas son creíbles, cuáles son realistas, cuáles no se van a concretar para nada. Yo te diría, para exagerar simplemente como ejemplo, te puedo garantizar que Estados Unidos no va a invadir a Groenlandia o anexar a Canadá. Pero también te puedo decir que es muy poco probable que se colapse el TME. Es decir, hay que entender que a pesar de la turbulencia en Estados Unidos, desde el punto de vista del el nacionalismo económico, el proteccionismo, los funcionarios que regresan o que se van a unir en esta segunda administración Trump, que tiene una visión del comercio suma cero, es decir, es bueno exportar, pero no es bueno importar ni invertir en el extranjero. Todo eso genera un ámbito, digamos, difícil de transitar. Pero yo creo que ahí hay que entender que, por ejemplo, el tratado no se está colapsando. Lo tenemos en vigor hasta el 2036. En Así efecto, es. viene una revisión compleja en 2026, donde vamos a tener que estar muy preparados para los casos extremos. Un caso extremo puede ser que la administración Trump pida reabrir todo el tratado. Nosotros debemos tratar de minimizar el efecto, digamos, de una apertura del tratado, tratar de acotar los temas que pudiera Estados Unidos pedir reabrir y al mismo tiempo mandar una señal que creo que ya lo está tratando de hacer el gobierno, de decir, estamos en la mejor disposición de negociar, tanto en el tema comercial como en establecer un diálogo constructivo en migración y seguridad, pero si Estados Unidos a partir del 20 de enero incrementa los aranceles de una forma que sería ilegal dentro de las reglas del Así tratado, es. México se tiene que defender y E- ojalá Canadá haga Ese lo mismo. En ese justamente, sentido, decir que va a haber represalias si es que las tiene que haber, ¿no? esa justamente es mi pregunta, lo que muchos se refieren, esta famosa poison pill, esta amenaza de implementar aranceles de 25% de manera general a todas las exportaciones mexicanas y canadienses también, eso es muy importante decirlo. ¿Qué tan realista o en tu percepción de cuáles son los diferentes escenarios de que esto pueda llegar a buen puerto, que se realice realmente, se concrete la amenaza de los aranceles de 25% y qué consecuencias tendría para México? Mira, por un lado, el presidente Trump hay que tomarlo en serio cuando habla de utilizar los aranceles como mecanismo no solo, digamos, de negociación,
sino lo ve también, creo yo, erróneamente como un mecanismo de generar ingreso para Estados Así Unidos, ¿no? es. Entonces, va en serio, ya lo hizo en 2018 incrementando los aranceles del acero y del aluminio, y eso pues obviamente hay que tomarlo en serio. Por otro lado, yo creo que sería difícil pensar que Estados Unidos se atrevería a imponer aranceles en todos los productos superiores al 25%, ya sea en contra de México o en contra de Canadá, porque eso equivaldría básicamente en suspender el tratado. Es decir, serían aranceles prohibitivos que estarían suspendiendo el tratado y eso tendría un impacto económico muy rápido en la economía estadounidense. No solo porque obviamente Canadá y México impondrían represalias importantes, entonces se cerraría el mercado que es muy importante, por ejemplo, para productos agrícolas. El mercado mexicano es digamos, mercado de exportación número uno para una cantidad muy amplia de productos agrícolas de Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado también, al establecer aranceles en contra de México, vas a encarecer insumos esenciales provenientes de México para la manufactura estadounidense. Claro. No olvidemos que Estados Unidos importa más de 130.000 millones de dólares de insumos y productos terminados del sector automotriz provenientes de México, que son esenciales para la competitividad de su industria automotriz. Entonces estarían dando un balazo en el pie si cancelan ese acceso preferencial y estarían lastimando la economía de Estados Unidos. Lo que sí es más realista, hay que pensar en la posibilidad, y lo están diciendo algunos exfuncionarios de gobierno de Estados Unidos, centros académicos allá que estudian el tema, que sí hay la posibilidad de que Trump imponga aranceles en ciertos sectores. No necesariamente aranceles del 25 o 50%, pero que, por ejemplo, para generar presión en contra de México, nos pusiera aranceles del 5 o el 10% para empezar en el sector agrícola, en ciertos productos como aguacate y tomate, berries, tequila, cerveza, simplemente para ir subiendo el calor y presionando a México y tratar de obtener concesiones. Obviamente, cualquier arancel que se imponga tiene un impacto negativo en nuestros exportadores y dependiendo del producto, no te tienes que ir a 100% para sacar un producto del mercado estadounidense. Dependiendo de los márgenes y de la competencia que enfrentas en el mercado de Estados Unidos, con un arancel de 5 o 10% puedes estar sacando al jitomate, al aguacate, otros productos al azúcar del mercado estadounidense. Entonces, sí podría haber un impacto muy fuerte en la economía mexicana. Repito, también se estarían dando un balazo en el pie en Estados Unidos y por ello la postura del gobierno mexicano debe ser firme. Decir, estamos dispuestos a negociar en todos los ámbitos, migración, seguridad y comercio, no en la misma mesa de negociación. Así Hay que es. separar la discusión TEMEC de los temas de política exterior. Hay disposición de hablar de todos esos temas por separado, pero también, si Estados Unidos viola el tratado, México debe rápidamente imponer represalias y hacerle sentir a Estados Unidos que nuestra prioridad es que se respete el tratado y que también tenemos la capacidad de generarles dolor económico, por así llamarlo, a través de represalias. Eso funcionó en 2018 porque cuando nos subieron los aranceles del acero y aluminio bajo argumentos totalmente espurios de seguridad nacional, México y Canadá, 3 semanas después de que Estados Unidos subió los aranceles, México impuso represalias de hasta 1.000 millones de dólares en contra de productos estadounidenses, lo cual hizo que Estados Unidos regresara a la mesa de negociación y se negociaron en el marco del TEMEC cartas paralelas que excluyeron a México y Canadá de las medidas de seguridad nacional en el sector automotriz. Entonces eso te da una señal de que hay que plantarse firme para que entonces Estados Unidos sí negocie y empiecen ellos también a dar concesiones. De lo contrario, te van a pasar por encima como aplanadora. Lo que a mí me parece muy interesante es que cuando viene la amenaza de Donald Trump de implementar o imponer aranceles de 25% de las exportaciones mexicanas, él claramente pone condiciones en términos de política migratoria y política de seguridad nacional. ¿Por qué a México, y esto de argumento un poquito expandiendo lo que venías diciendo, no le conviene que sea una negociación integral y sí que sea una negociación separada? Es que mira, durante muchos años, inclusive desde la negociación original del tratado, del Telecán, a principios de los noventas, estaba la discusión qué hacer con el tema migratorio, qué hacer con el tema petrolero y de energía. En esa época se decidió, por un lado, tener una exclusión con base en el marco constitucional que teníamos en esa época, de excluir prácticamente el sector energético del Telecán. Y en materia migratoria se decidió, creo yo, muy correctamente, trabajarlo en un canal paralelo. ¿Por qué no te conviene mezclar? Porque en ese caso tú estás generando unas condiciones
donde los temas de política exterior pueden afectar negativamente a tu capacidad de obtener concesiones en la parte económica. Y las demandas que te puede hacer Estados Unidos en determinado momento pueden afectar la capacidad de que tú sigas teniendo un tratado completamente abierto y que le dé certidumbre a México a largo plazo. Es decir, que de alguna manera trate de usar Estados Unidos como ficha de cambio el decirnos, te voy a dar acceso al mercado estadounidense únicamente si tú detienes la migración o el flujo de fentanilo. Eso es muy preocupante, porque entonces tienes demasiados temas que se discuten en una misma negociación y la posibilidad de que haya a la hora de las fichas de cambio que el costo para México sea un costo económico muy alto, ¿no? Entonces, siempre se ha tratado de mantener en canales separados. Va a ser difícil hacerlo en esta ocasión, pero yo creo que sí es un aspecto muy importante para México. La manera de hacerlo, creo yo, es primero ahorita enfocarte en el tema de desactivar la bomba de aranceles. Es decir, Estados Unidos, sentarte con ellos y decirles, tienes una preocupación fuerte con el tema de migración y de seguridad, sentémonos para que México explique cuál está haciendo hoy en día con el nuevo gobierno la política en materia de migración, la política en el combate a las drogas y al fentanilo, y a partir de ahí armemos un plan de trabajo en ambos temas, ¿no? Con objetivos específicos y tiempos para el 2025, por darte un ejemplo hipotético. Pero no entrar de lleno ahorita en la discusión del tema de Temec. Porque el tema de Temec, la revisión es en 2026, la quiere acelerar Trump, esa es la Claro. realidad, quiere que desde el minuto uno estemos hablando de qué se va a hacer en Temec, si lo van a querer reabrir en algunos rubros para tratar de cerrarle el acceso a China, a Norteamérica, pero México la va a tener que jugar de manera inteligente, no cruzando los temas y primero tratando, primer paso, que no haya imposición de aranceles o que sean aranceles muy menores que se puedan negociar su eliminación, ¿no? Esto a partir del 20 de enero. Dos, tener un diálogo constructivo en migración y seguridad y plazos clave para logros de cooperación entre México y Estados Unidos en la materia. Y a partir de ahí, ya en un canal paralelo, empezar a hablar de qué elementos queremos que se incluyan en la revisión del 2026. Yo Bueno, creo que Ken, ese sería un el poquito la elefante, hoja de ruta. hablemos del elefante en la habitación, pues que es la creciente presencia de China en México y la creencia tanto en Canadá como en Estados Unidos de que el sector exportador mexicano es utilizado por compañías chinas para evadir aranceles de exportaciones que se dirigen al mercado estadounidense. Hay un dato que se ha repetido de manera incansable en el Financial Times, en The Wall Street Journal, en Bloomberg. The Rhodium Group dice, la inversión china en México está subreportada. Es decir, es 6 veces mayor a lo que realmente dice la Secretaría de Economía. Y hay un inventario de por lo menos 5,000 millones de dólares de inversiones chinas en México. Eso, por supuesto, para los americanos es una preocupación tanto comercial como de seguridad nacional. El Departamento del Tesoro ha dicho, pues estamos francamente preocupados por la sobrecapacidad industrial de China. ¿Cómo juega el factor China en estas conversaciones de México con sus socios de América del Norte? Mira, sin duda el tema de China va a estar y ya está en primera fila. Va a ser uno de los factores que, en mi opinión, va a hacer que Estados Unidos pida reabrir ciertos capítulos del tratado. De entrada, el capítulo automotriz y el tema de reglas de origen y cómo tratar de evitar que productos chinos reciban la preferencia arancelaria. Esa va a ser una de las prioridades de Estados Unidos. Pero también es cierto, independientemente del reporte de Rhodium Group, que inclusive si multiplicas por 5 o 6 la inversión china en México, el stock total de inversión china en México es muy pequeño. Es menor al 5% del total del stock de inversión extranjera en México. Entonces, la narrativa política en Estados Unidos va en el sentido de la preocupación con las inversiones futuras que va a hacer China en México. El plan que tiene de entrar, por supuesto, con vehículos eléctricos, tecnologías de la información, todo tipo de equipo de alta tecnología que pueda transmitir datos y por lo tanto qué significa esto en materia de riesgos de ciberseguridad y de infraestructura crítica, etcétera. Entonces, esa es la preocupación de Estados Unidos. Yo creo que a pesar de que la inversión china en México, digamos, no se compare con la de Estados Unidos, Canadá o algunos países de la Unión Europea, yo creo que hay preocupaciones legítimas que América del Norte tiene que atender.
¿no? Porque al final de cuentas, uno de los temas que vemos es que sí hay un plan y se está implementando de China de penetrar de manera muy importante y controlar grandes porcentajes del mercado automotriz a nivel mundial, sobre todo a futuro en los vehículos eléctricos. Entonces, hay dos caminos que debe tomar América del Norte. Uno, sí, de manera conjunta, identificar mecanismos a través de los cuales podamos, no en lo individual, pero como región trilateral, combatir prácticas desleales. Y no solo de China, sino de otras regiones del Ok. mundo. Por ejemplo, medidas antidumping que tomemos los tres países juntos, algo que nunca se ha hecho. Esto es pensar un poquito fuera de la caja. Tratar de tener una convergencia, por ejemplo, los mecanismos que tiene Estados Unidos para supervisar y autorizar inversión en sectores estratégicos, ¿no? Claro. Lo que le llaman investment screening, ver si México se mueve en esa dirección, que ya ha señalado la Secretaría de Economía la intención de hacerlo y Canadá también. Más cooperación entre las autoridades aduaneras de los tres países para impedir el contrabando técnico. Aranceles comunes de Norteamérica en ciertos sectores, por ejemplo, en el sector automotriz, en vehículos eléctricos. Todo esto se puede pensar, son herramientas que existen en materia comercial que puedes usar por un lado para contener cualquier práctica desleal, repito, no nada más de China, sino de cualquier parte del mundo. Pero el otro tronco, digamos, de tarea que tenemos, que es muy importante, posiblemente más importante que el de contener o establecer barreras, es cómo eliminamos las barreras existentes en América del Norte para volvernos más competitivos. A largo plazo, no es a través de establecerle barreras y obstáculos para que China no entre a Norteamérica que nos vamos a volver más competitivos. Además de combatir las prácticas desleales, tienes tú que meter el acelerador en la integración económica en América del Norte, desaparecer las fronteras económicas entre los tres países, quitarte de encima estos irritantes comerciales, que si Canadá le cierra el acceso a lácteos a Estados Unidos, que si México ya no quiere maíz transgénico de Estados Unidos o Estados Unidos no cumple con el panel automotriz, todo eso lo tenemos que limpiar y dar el siguiente salto a una mayor integración económica. Yo creo que esa es la manera de enfrentar a China y a otros países del mundo a largo plazo y competir con más éxito. Bueno, y justamente ya me respondiste una parte, pero a eso iba mi siguiente pregunta, que ¿qué opinión te merece este discurso que tiene el gobierno federal? Porque yo todavía no lo veo en políticas, digamos, concretas, pero ya hay un discurso de un plan de sustitución de importaciones de chinas y ya hay también la imposición de aranceles a plataformas de comercio internacional, sobre todo plataformas como Temu, como Shein, Amazon también le pega una parte, pero sí se ve muy orientada a estas plataformas de origen chino. ¿Qué opinión te merecen este discurso y estos aranceles nuevos que implementó el gobierno mexicano? Sí, inclusive desde el del sexenio anterior ya habíamos tenido dos ejercicios de incrementos arancelarios claramente enfocados hacia productos que vienen principalmente de China. Son señales, creo yo, que está enviando el gobierno para decir, tomamos el tema de China en serio y vamos a tomar cartas en el asunto. Además de las, digamos, acciones que mencionabas, también se acordó con Estados Unidos fortalecer, por ejemplo, los mecanismos de monitoreo de importaciones de terceros países de acero y aluminio para tratar de evitar el riesgo de la triangulación, que el producto chino entre a México, se mezcle con el producto mexicano y obtenga ilegalmente la preferencia arancelaria al ser exportado a Estados Unidos. Entonces, ahí se puede hacer mucho, se puede avanzar. México sí está tratando, creo yo, de enviar señales a Estados Unidos que está dispuesto a tomar muy en serio el tema de China, pero la realidad es que necesitas, al final de cuentas, para de verdad sustituir importaciones, no en el viejo estilo de una política comercial proteccionista como se entendía en los 60s y los 70s, sino una sustitución que venga de la generación de capacidades propias en México, Canadá y Estados Unidos para que en el mediano y largo plazo dejemos de depender tanto de los insumos chinos para la producción manufacturera. O sea, desde paneles solares, minerales, insumos para la electrónica, automotriz, aeroespacial, semiconductores. Tienes que desarrollar esas capacidades. Y ahí es donde sí se necesita uno. En México, una política industrial integral, es decir, el enfoque en la capacitación de la fuerza laboral, yéndome un paso atrás, la educación, educación básica, superior, educación técnica, capacitación constante de la fuerza laboral, acceso a energía,
inversión en infraestructura y en innovación, investigación y desarrollo, todo eso se tiene que dar. Es un entorno doméstico que tienes que crear para de verdad generar estas capacidades y que las grandes empresas, por ejemplo, las que van a invertir en semiconductores en el suroeste de Estados Así Unidos, es. generando inversiones allá enormes, estas fábricas que le llaman los fabs, estás hablando de inversiones de entre 30 y 40 mil millones de dólares en cada una de estas instalaciones. México puede ser un proveedor directo de esta industria de semiconductores en Norteamérica, pero necesitamos generar esas capacidades. Entonces tienes que ir de la mano combatiendo prácticas desleales, por supuesto, y así proteges a la industria y fomenta su crecimiento donde es justificado, pero también tú tienes que generar las capacidades nacionales para ser más atractivo a la inversión de alta tecnología y en los sectores del futuro. Oye, Ken, tú estuviste dentro de la cocina donde se preparó el platillo del Telecán y posteriormente donde se preparó el platillo del Temec. Conoces muy bien los intrínculos de cuáles son las áreas sensibles y en ese sentido, ¿tú crees que hay que tomar en serio este argumento que se está dando en un sector de la clase política de Canadá de que es preferible tener un tratado en América del Norte que excluya a México y que solo sea Canadá y Estados Unidos? Porque lo dicen el Partido Conservador abiertamente, México es un trampolín de exportaciones chinas a América del Norte. Y lo preocupante es que ya también un sector del Partido Liberal, vimos también las declaraciones fortísimas de Chrystia Freeland en Canadá diciendo, acusando a México también de triangular exportaciones. Hay que tomar en serio esta perspectiva y tener como un riesgo que pueda haber un tratado de libre comercio de América del Norte, pero sin México. Mira, sería un riesgo y un grave error, y principalmente para Canadá, pensar que hay un beneficio que obtener del hecho de que el tratado no sea trilateral. Ya vimos que le salió el tiro por la culata al primer ministro Trudeau cuando viajó a Mar-a-Lago, trató de acercarse a Trump, trató de distanciarse de México, impulsado un poco por las presiones de las provincias de Ontario Claro. y de Alberta que están también en periodos electorales, hay mucha turbulencia política, va a haber elecciones este año, entonces eso explica un poco estas reacciones extremas en Canadá. Pero ya vimos que la reacción de Trump fue poner a Canadá en el mismo redil que México, amenazarlos con 25% de aranceles, maltratar al primer ministro y argumentar que sí, sería mejor que fuera Canadá un estado de la Unión Americana y en lugar de llamarle primer ministro le llamó gobernador, señor gobernador al primer ministro Trudeau. Entonces vemos que la relación entre Estados Unidos y Canadá es de por sí difícil. La fortaleza en materia de competitividad, de interconexión de los clústeres industriales, de intercambio de productos y de inversión entre los tres países es lo que le da la fortaleza a América del Norte. Hay que recordar que en la negociación del TEMEC, el rompimiento vino entre Estados Unidos y Canadá. La Claro. primavera del 2018, el representante comercial Lighthizer se volteó con México y dijo, yo sí creo que puedo hacer un acuerdo con ustedes, pero no sé si lo puedo hacer con Canadá. Primero bilateral con ustedes y luego vemos. Y fue México, y ahí el secretario Guajardo, el secretario de Garay, obviamente con instrucción presidencial, se insistió, nos sentamos en la mesa e insistimos ante Estados Unidos que el acuerdo debía ser trilateral. Y así es como se dio primero un cierre bilateral México-Estados Unidos, luego Estados Unidos-Canadá y a lo largo del mes de septiembre de 2018 ya el cierre trilateral. Pero es muy importante mantenerlo a nivel trilateral y que Canadá entienda que la unión de México y Canadá nos fortalece ante posturas extremas que va a poner Trump sobre la mesa. Por supuesto. Hace algunos meses estuvo también aquí en Código Magenta Ildefonso Guajardo y él decía algo que le falta a México en su estrategia en relación a América del Norte es recuperar este cuarto de junto que fue fundamental para la renegociación del TEMEC. Y acto seguido, unas semanas después, se anunció en la conferencia mañanera a un grupo de empresarios que iban a hacer esta labor. ¿Tú ves que sí se está replicando o crees que todavía hay un área de oportunidad en cómo se está manejando el involucramiento del sector privado en estas conversaciones? No, lo que señala Ildefonso es totalmente correcto. Es esencial, no solo el cuarto de junto que acompaña a los negociadores mexicanos y que en cada área de especialización, en cada área técnica, provee insumos y retroalimentación a lo que está pasando en las negociaciones. Ese ha sido, digamos, el camino que México ha establecido y que es un ejemplo a nivel mundial para otros países. Y esto lo hicimos desde la negociación original del Telecán.
Pero además de ello, lo que tiene que suceder es una campaña muy activa, como se hizo en el Telecán original hace 30 años y en el Temec, muy activa por parte del sector privado mexicano de activar a sus contrapartes comerciales en Estados Unidos, las empresas estadounidenses que dependen mucho de esta relación con México, para que se haga una labor de educación y cabildeo en Estados Unidos para que la administración Trump, no solo la Casa Blanca, pero los miembros del gabinete, los gobernadores de estados que dependen enormemente del mercado mexicano y también el Congreso de Estados Unidos, que como tú sabes hubo una elección, llegan nuevos congresistas, llegan muchísimos congresistas, como les llaman allá, freshmen, es Así decir, de es. primer año, que únicamente están escuchando los mensajes negativos de Trump hacia México, no entienden la relación en general con México y sobre todo la importancia e interdependencia económica que existe entre Estados Unidos y México. Entonces, además de la labor del cuarto de junto que ya se está restableciendo en México un servidor y a través del COMSE estamos participando y es muy buena señal y hay apertura del gobierno para restablecerlo. Además de eso, se tiene que echar a andar estos mecanismos para que los empresarios mexicanos trabajen con sus contrapartes en Estados Unidos y en Canadá y se eduque en Estados Unidos a nivel local sobre los beneficios que le brinda el comercio, libre comercio con México a cada una de esas comunidades. Un ejemplo, cuando yo encabezaba la oficina del Telecan en la Embajada de México en Washington, viajábamos mucho a los estados de la Unión Americana y ahí aprendimos que el tema comercial es muy local. Es decir, de nada sirve ir a Wisconsin y decirles, sí, en California se han creado muchísimos empleos en el sector de alta tecnología. Lo que ellos quieren saber es qué pasa con el sector lechero, con el Claro. sector transporte, y entonces ahí les llevas información donde dices, tu sector de exportadores de quesos depende, su vida económica depende del mercado mexicano. O en lo que le llaman el cinturón del maíz, el Corn Belt, que es ese corazón agrícola de Estados Unidos que exporta maíz, soya, jarabe de alta fructosa, Iowa, Nebraska, todos esos estados. México es su destino número uno de sus exportaciones. Entonces teníamos que viajar a cada uno de esos estados, explicar el número de empleos en esos estados que dependen del comercio con México y la verdad, en la gran mayoría digamos, de los empresarios lo entendían, pero no necesariamente sus legisladores. Les abrías los ojos cuando decían, miren las ventajas y beneficios que le brinda a mi comunidad el tener un tratado de libre comercio con México. Entonces, eso, junto con digamos, el restablecimiento de un cuarto de junto que acompañe las negociaciones, se tiene que lanzar, en mi opinión, una campaña muy ambiciosa de educación en Estados Unidos por parte del sector privado para que se vea realmente cuál es la importancia de la economía mexicana para la economía estadounidense. Bueno, a nivel nacional, particularmente en el sector empresarial, en la oposición política, por supuesto, ha habido mucha preocupación sobre este paquete de reformas constitucionales aprobadas en los últimos meses. Por supuesto, la reforma judicial, la reforma de supremacía legislativa, pero ahora recientemente también los planes que hay para discutir una reforma al Infonavit. En fin, son una serie y muy importante de modificaciones constitucionales. Aquí la pregunta es, ¿esto puede contaminar en alguna medida la conversación y la revisión del tratado del TEMEC en 2026? Mira, en particular lo que es la reforma al Poder Judicial y cómo se va a implementar. Y la reforma que desaparece los organismos reguladores autónomos, sí son preocupaciones de nuestros socios comerciales. Y no solo de Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos ha sido el que más lo ha puesto sobre la mesa a través del embajador Ken Salazar, que ya dejó su cargo, pero también los países europeos están preocupados. Los países asiáticos que forman parte del bloque del TIPAT, del Acuerdo Transpacífico. ¿Y por qué hay preocupación? Porque algunas de estas reformas, por ejemplo, la del Poder Judicial, la gran pregunta es cuál va a ser el futuro de la impartición de justicia en México y si va a ser transparente e independiente del Poder Ejecutivo, como bien lo plasman los tratados de libre comercio. El capítulo 29 del TEMEC establece que México y Canadá y Estados Unidos tienen que tener en vigor tribunales y procesos judiciales independientes del Poder Ejecutivo, ¿no? Y eso es esencial
porque te da la certidumbre de que todo lo que negociaste se va a cumplir y si no se cumple puedes acudir a las instancias imparciales del Poder Judicial para resolver los diferendos. Entonces, si eso se empieza a perder, puede haber cuestionamientos fuertes por parte de nuestros socios comerciales. Lo mismo sucede con los organismos autónomos. Parecía que la habíamos librado cuando no se desaparece por completo, por ejemplo, digamos, la COFESE y el IFT, sino que se va a crear un organismo antimonopolios que es desconcentrado. Puedes decir, ok, el tratado no te establece si tiene que ser, digamos, constitucionalmente autónomo o desconcentrado, ¿no? Digamos, el organigrama no es lo que importa. Lo que importa es que puedan seguir siendo, Por teniendo supuesto. autonomía y desempeñando sus funciones. Pero acto seguido, en el presupuesto que sale a final de año, se establece que va a haber un recorte de casi el 70% del presupuesto de este nuevo organismo antimonopolios. Eso en automático te puede regresar a la discusión de que ya no estás cumpliendo con el TEMEC, porque en el TEMEC se establece que los tres países mantendrán autoridades de competencia que cumplan con su ley y con lo plasmado en el tratado. Y si tú, digamos, les quitas el presupuesto y el personal que les va a permitir cumplir con sus funciones, entonces sí estarías en una violación del tratado. No estamos ante una situación donde Estados Unidos o Canadá vayan a pedir paneles arbitrales inmediatamente, ni respecto a la reforma del Poder Judicial, ni a lo de los organismos autónomos. Lo que yo creo que va a suceder es que se van a esperar, van a ver una vez que ya esté en funciones el nuevo Poder Judicial, los nuevos organismos reguladores, y con base en decisiones específicas que tomen, Ujú. si no son imparciales, transparentes, y si discriminan en contra de las empresas de Estados Unidos y Canadá, ahí sí podemos tener una cascada de casos de disputas bajo el mecanismo de solución de controversia. Entonces, ahora sí que la respuesta rápida a tu pregunta es, no ayuda el tener enfrente, además de todos los demás irritantes que tenemos, esta preocupación, llamémosle sistémica, sobre qué va a pasar con la impartición de justicia en México a largo plazo. Y finalmente, para cerrar, Ken, hay una perspectiva de que realmente money wins, dicen los americanos, que el dinero se va a imponer y que por eso no vamos a tener un grave problema de aranceles. Eso va a depender en gran medida en los juegos de poder dentro de la misma coalición y la órbita de Donald Trump. Vemos una diferencia muy importante en lo que dice el futuro secretario del Tesoro, Scott Bessent, a lo que dice el secretario de Comercio, Howard Lutnick, lo que dice, por ejemplo, Elon Musk y lo que dicen también grupos mucho más nacionalistas. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está sucediendo dentro de la coalición de Donald Trump y qué grupo anticipas tú que se podría imponer en este asunto de política comercial respecto a México? Sí, sin duda, tal como fue la situación con el gabinete la primera vez que llegó a la presidencia Trump, va a haber jaloneos muy fuertes, diferencias de opinión, una desorganización y falta de institucionalidad que de alguna vez regresamos a esta institucionalidad con Biden. No le ayudó mucho a los demócratas, Sí, sin embargo, pero sí vamos a ver esas, digamos, fuerzas que se van a enfrentar inclusive al interior de la administración Trump. Tienes por un lado a Howard Lutnick, a Elon Musk, gente que está en el negocio, gente que así está en la es. empresa, que se da cuenta que abrir mercados debe ser una prioridad y que Estados Unidos tiene la capacidad de ser muy exitoso en la economía mundial. Por otro lado, asesores más bien de un corte académico o activistas como Peter Navarro, que está totalmente en contra del libre comercio, de los tratados, que ven los aranceles la solución a muchos de los problemas económicos de Estados Unidos. Entonces vas a tener Que ya lo esas conocieron tira y ustedes. afloja. ¿No? Ese estira y afloja en esas fuerzas. Yo lo que creo que va a ser muy importante en ese sentido es lograr convencer a Estados Unidos que México es parte de la solución, que somos una economía diferente a la economía china o a la economía de Brasil o Indonesia, en el sentido de que cuando Estados Unidos invierte en México, México exporta al mundo, casi 30-35% del contenido de lo que exporta México son insumos estadounidenses. Así Es decir, es. estamos tan ligados que hay un valor agregado enorme estadounidense en el hecho de que el sector exportador de México crezca. Entonces yo creo que hay argumentos para ir con justamente algunos de esos miembros del gabinete estadounidense que tú señalas y convencerlos a ellos de la importancia de que no solo se mantenga el tratado, porque ahorita todo el mundo está tomando una posición defensiva de que ojalá se mantenga lo que tengamos.
hay que ver más allá. Hay que pensar que hay que enriquecer el tratado, eliminar las barreras comerciales y dar un salto cualitativo en términos de la integración económica de América del Norte. No va a ser fácil porque la presión política en Estados Unidos es hacia el nacionalismo económico, a culpar a los socios comerciales de cualquier situación difícil que tenga la economía estadounidense. Pero la clave es que yo lo que te diría es, la realidad económica debería imponerse, pero no va a suceder en automático. Va a depender de la capacidad de México y Canadá de argumentar por qué hay beneficios importantes para Norteamérica y en particular para Estados Unidos de seguir manteniendo este tratado de libre comercio a largo plazo. Y esperemos que eso le quede claro también a nuestro gobierno. Pues Kenneth Smith Ramos, una de las voces más autorizadas para hablar de política comercial en este país. Muchísimas gracias por estar en el consejo, este espacio de Código Magenta y la NEI. No, muchísimas gracias. Gracias a Código Magenta, Ney, a ti por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias.